Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, los que nos siguen aquí en Telesistema, Canal 11, en los Estados Unidos, TV Quisqueya, Canal Optimum 1096 y en las redes. Bienvenidos todos, buenos días. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días República Dominicana. Señores, bienvenidos a Telematutino 11 en este martes, justamente 12 de mayo. Y como siempre, la invitación está hecha. Aquí tenemos un programa para comentar la actualidad brevemente, los temas importantes del país y del mundo, así como una interesante entrevista. En esta oportunidad nos acompañará el doctor Roberto Fulcar, quien es el primer vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y también es el coordinador nacional de campaña del candidato Luis Abinader. Este es nuestro contenido, les invitamos a que nos acompañen. Y aquí usted va a escuchar comentarios que usted no escucha en ningún otro programa. Señores, en el día de ayer el presidente de la República se reunió con sindicalistas, con la cúpula empresarial, con representantes de la Conferencia del Episcopado, con las iglesias evangélicas, todo ello escuchando las propuestas de cómo comenzar a reabrir la economía dominicana, un tema sumamente delicado. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué el presidente no llama también a la oposición, que hoy por hoy representa el 70% del pueblo dominicano? Qué bello gesto si el presidente invitara a la oposición a sentarse y escucharlos cuáles son los planteamientos que ellos tienen acerca de una reapertura. Bueno, Ramón, justamente en este propio sentido también se había expresado en la Fundación Institucionalidad y Justicia, que en estos momentos se impone una especie de cumbre o de encuentro de los grandes líderes para tratar el tema de las medidas del COVID-19 en el país por las implicaciones económicas a inmediato, mediano y largo plazo. Pero eso todavía no se ha producido. Sin embargo, entre los representantes de los diferentes grupos empresariales que se reunieron con el presidente Medina en el día de ayer, iglesias, sindicalistas y demás, no podemos decir que son de un partido o de otro. Representan a esos sectores ligados a la economía, representan a las iglesias que representan a los diferentes feligreses que son también de todos los partidos. Y ha sido un diálogo plural en momentos en que realmente muy pocos países en el mundo se han arriesgado a abrir sus economías en momentos en que estamos en una pandemia. Obviamente que tanto el empresariado, que se ve seriamente afectado, el gobierno, que se ve seriamente afectado por la disminución de sus ingresos, y así como todas las familias dominicanas, en su inmensa mayoría, están siendo afectadas. El tema es que no sabemos cuál modelo copiar que sea exitoso o qué replicar a la dominicana para que una cosa no afecte a la otra. Es decir, que la apertura de la economía no nos lleve al traste, al borde de una gran crisis sanitaria peor que la que tenemos en estos momentos. Y vemos como en ciudades, en países como en China, en Wuhan, donde se inició el coronavirus, han tenido rebrote de la pandemia en estos últimos días. Y los intentos de otras naciones y ciudades en abrir sus economías muchas veces han tenido que recular, quedar para atrás por las implicaciones sanitarias que tienen. Obviamente el presidente pidió tiempo para estudiar las diferentes propuestas, todo lo que se ha ventilado ahí. También ha estado en reuniones permanentes con los funcionarios del área económica para ver las medidas más pertinentes que se toman en momentos que hay mucha desesperación de la gente por volver a salir a la calle y que regresemos a la normalidad. Yo entiendo la posición de los empresarios, yo entiendo la posición de los trabajadores, especialmente los que no están en el programa FASE, los que no están recibiendo ningún ingreso, pero no hay condiciones, señores. La República Dominicana no ha llegado al peor momento. Y quien quiera tener una idea de eso, solamente baste escuchar la declaración del doctor Pedro Ureña, que lo que está haciendo es una labor filantrópica. El doctor Pedro Ureña, como parte de un programa piloto de su fundación, fue a 2 barrios marginados, a Villajuana y Villas Agrícolas, realizó 314 pruebas y el 32% le da positivo.
y además faltan pruebas todavía. Ayer decía el ministro de Salud que él no sabía de eso, que él no había sido informado. Pedro Ureña muy correctamente contestó, es que él no tenía que informar de esa prueba. Esa prueba quien le tiene que informar es el laboratorio de referencia, que son los que tienen que informar. Pero además de todo esto, Pedro Ureña cogió a 30 familias vinculadas a los afectados y los llevó a un sitio de aislamiento. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, meterse en los barrios marginados, porque si no la cosa va a ser, se le va a ir de las manos. Hasta ahora esto se ha aguantado porque clase media que tienen 3.000 y pico en su casa y 1.000 y pico hospitalizados. Pero cuando en los barrios marginados esto estalle, señores, esto va a ser incontenible. Entonces lo que hay que meterse en los barrios marginados, hacer pruebas masivas. En esa zona no hay manera de que la gente se aísle en su casa, sino que simplemente la gente sea sacada, su familia sea aislada y se le dé alimento. Eso está haciendo la fundación del doctor Pedro Ureña. Mira, Ramón, es correcto, la alarma, es decir, la voz de alerta que ha emitido el doctor Ureña, no solamente por estos hallazgos que hizo en esas pruebas que se realizaron en esos dos sectores, en Villajuana y en Villas Agrícolas, y es una muestra, pero una muestra que no es que se puedan sacar conclusiones, pero sí es una alerta a las autoridades de lo que pudiera eventualmente ocurrir si estos sectores no son intervenidos oportunamente. Y ya el propio doctor Ureña había alertado en el pasado, hace unas cuantas semanas, de la recomendación del endurecimiento tanto del toque de queda como del aislamiento, de distanciamiento físico y social en la población dominicana, por lo que puede ocurrir. Ahora bien, hay muchas limitaciones en todo el sentido. Y es momento de que también la sociedad, la gente coopere. Y hay mucha gente que lamentablemente no quiere cooperar. No quiere cooperar porque quiere andar en las calles, quiere seguir jugando, quiere desafiar al coronavirus, no sabiendo que se está llevando por el medio a la vida de muchas personas. Estamos hablando, pero hay mucha gente que está de luto en estos momentos por la pérdida de sus familiares, de parientes, de amigos cercanos, por el COVID-19 en el país. Entonces, en medio de este panorama en que también el clerén sigue matando igual o más que el coronavirus, es importante que todos hagamos conciencia, porque por más recursos que tenga el gobierno, que yo supongo que son limitados, la población en sentido general tiene que cooperar, porque después los platos rotos como se le van a pegar al gobierno, de que no intervino, de que no hizo, y la mano del gobierno es limitada, y tenemos que estar claro con esto y cooperar. Pero es muy válido el protocolo aplicado por el doctor Ureña. Sabíamos desde el primer momento que no era verdad que el doctor Ureña se iba a aventurar de que importar pruebas o hacerla de una forma no correcta. No, ese no es el proceder de este prestigioso médico dominicano. Y lo que hizo fue lo que hace su fundación HeartCare Dominicana, que ha llevado auxilio a las familias que tienen algún padecimiento cardíaco. Y en este caso, que estamos en medio de una pandemia, ha llevado esas pruebas a esos barrios carenciados. Y no fueron pruebas rápidas, fueron pruebas de la PCR, que son las que se recomiendan y las que dan más certeza en los resultados. Esto debe ser escuchado y replicar estas acciones, sobre todo en esos barrios populosos y marginados del país. Yéndonos al campo político, hay una encuesta que le ha dado mucha cobertura a toda la prensa escrita y las redes de una empresa que se llama Horizon Research LCC. Prácticamente todos los medios escritos desde ayer hasta hoy han estado dando cobertura a esta empresa que presenta a Luis Abinader en primer lugar con 41.3, a Leonel Fernández con 33.5 y a Gonzalo Castillo con 22.8, y con un dato de que el 46.3% de los PLDistas dicen que van a votar por el Leonel Fernández. Por otro lado, tú decías, Jacqueline Morel, que el gobierno no tiene dinero. Al gobierno se le han caído las recaudaciones, pero el gobierno, recordemos que cuando esto se inició, logró un paquete de 30.000 millones de pesos, 12.000 del Banco Central, 16.000 de la riesgos laborales y 150 millones de dólares del Banco Mundial. Ahora, hoy la prensa da la noticia, ya eso yo lo sabía de hace un par de días,
que el Ministerio de Hacienda colocó 40.000 millones de pesos en bonos de emergencia para el COVID-19 y que esos bonos fueron comprados por 4 AFPs. Lo primero es que me quitaron el argumento, porque yo estoy en contra de que los recursos de la AFP se les entreguen a los trabajadores. No, el gobierno tiene que apoyar a los trabajadores, no usar los ahorros de los trabajadores en ellos mismos. Y me decían que, bueno, el problema es que si ese dinero se suelta, iba a haber inflación, iba a haber devaluación. Bueno, pues son 40.000 millones de las AFPs al gobierno central. ¿De dónde salió ese dinero? Bueno, si uno va a la página web del Banco Central, donde aparecen los inversionistas, notamos que del 30 de abril al 6 de mayo, los certificados en manos de las AFPs del Banco Central disminuyeron en 38.000 millones. Así que salieron de las arcas del Banco Central a Hacienda y de ahí al gobierno central. Ahí eso no tiene nada ilegal. Claro, quita argumentos a la defensa de que no se apruebe la ley para entregarla a los trabajadores. Pero a mí lo que más me preocupa de eso es un gobierno que cuente con tanto dinero en plena campaña, donde no tenemos los controles, no sabemos en qué se está gastando ese dinero. Y si comparamos todos los escándalos que se han producido de sobrevaluaciones, señores, escandalosas, a uno de verdad le da miedo de que recursos que después más adelante van a ser muy difíciles para el próximo gobierno, los tenga a manos sueltas para poder dedicarlos a la campaña electoral. Me preocupa mucho eso porque no hay control sobre el gasto de ese dinero. Bueno, Ramón, justamente todos los sectores, incluyendo hasta los choferes, estaban opuestos a que se entregara el 30%, del 20 al 30% de los recursos de fondos de pensión a los trabajadores en estos momentos de incertidumbre económica. Y uno de los argumentos, además de lo que tú muy bien acabas de esbozar, es el exceso de demanda de bienes y servicios que provocaría altos niveles de inflación, pero más que nada que afectaría a los afiliados a futuro por la disminución de sus ingresos y del tiempo de cobertura de una ya cuestionada pensión para los trabajadores. Este tema no tuvo eco en muy pocos sectores. Tuvo eco esta posibilidad porque se estaba pensando a muy corto plazo. Ya veremos las explicaciones de las autoridades correspondientes y debe el Congreso de la República exigir, y supuestamente se ha estado haciendo así, que el Poder Ejecutivo ha estado remitiendo al Congreso los informes de lo que ha estado haciendo con los recursos y con las facilidades que se le han otorgado para el manejo de la crisis del COVID-19. Y en cuanto a la encuesta Horizon Research, Ramón, hay un dato curioso y es que Luis Abinader tendría un 41.3%, pero lo que suma el 33.5% de Leonel Fernández y el 22.8% de Gonzalo Castillo, suma un 56.3%, lo cual nos indica que todavía el PLD, como PLD, si estuviera unido, si no hubiera pasado lo que pasó en octubre, sería imbatible en las elecciones a celebrarse próximamente en la República Dominicana. También, según esa encuesta, se presentaría un escenario de segunda vuelta o apuesta a una segunda vuelta. Obviamente, esta es una de muchas de las encuestas que han salido y de las que van a salir próximamente, porque estamos en medio de una crisis sanitaria y algunos critican de que estemos hablando de encuestas y de que estemos hablando de política, pero es una realidad en nuestro país. No ha ocurrido aquí como ocurre, por ejemplo, en Bolivia, que después de la situación que tuvieron en octubre, justamente decidieron suspender las elecciones presidenciales y todavía no tienen fecha de cuándo, hasta que no termine este tema del coronavirus. Aquí estamos en plena campaña electoral y todo indica que el próximo 5 de julio tendremos elecciones presidenciales y congresionales. Pero bueno, en Corea del Sur votaron. Un juez determinó que en junio van las primarias demócratas y hay una serie de países que sí han pautado las elecciones, porque si vamos a esperar que la pandemia se termine, no va a haber elecciones nunca, porque vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con la pandemia.
Y en República Dominicana falta lo peor. Yo quería concretizar con el punto ese de las haciendas, que eso no perjudica a los trabajadores. Es decir, ese dinero de los trabajadores que se invirtió, que pasó de estar invertido en el Banco Central, ahora es un préstamo del gobierno. A mí lo que me preocupa es un gobierno donde no hay controles, porque no es el tema del informe que envían al Congreso, son los escándalos de sobrevaluación, como el caso de los termómetros, que reveló Nuria. Más de 10 veces la sobrevaluación. Iban a comprar termómetros industriales en vez del termómetro para tomar la presión a la gente. Sí, los escándalos son demasiado evidentes. No hay controles, no hay contraloría, no hay cámara de cuentas, señores. Nuestro invitado, como lo anunció Jacqueline temprano, es el doctor Roberto Fulcar, primer vicepresidente del PRM, pero además es el coordinador nacional de campaña del PRM y por supuesto de Luis Abinader.